Y va a tener como lo complementario a esto, que son cosas más específicas, que no quiero detenerme tanto porque me parece que es más importante que ustedes entiendan el concepto general y después lo particularizan. ¿Sí? Esto también se los comenté la mayoría de las veces cuando le hablé de enfermedades, porque en el fondo los recursos son limitados, tenemos que priorizar recursos, tenemos que enfatizar ciertas enfermedades por sobre otras. Me gustaría que todas fueran controladas y erradicadas, pero la vida es así. ¿Cómo lo gestionan? ¿Cómo gestionan ustedes su presupuesto mensual? La juna, ¿cuánto ya quedan sin juna? ¿No tienes juna? Yo cuando estudié tenía los vales. ¿Sí? Sí. Y valían cada vale 1.250. Y venían 30. Pero en mi tiempo, en Entrelata, con ciertos vales lo cambiaban por una chela. Y eso fue el origen de por qué ya no se aceptan más esas cosas en el cheque electoral. Y que después, creo que hasta ahora sale parecido, ¿eh? Eso me contaron, que a veces hay ciertos pubs que te aceptan la juna y te pasan la boleta por un churrasco, o dos completos. Mientras sea comida, no digo que lo haga. ¿Qué buena? Bueno, gestión sanitaria. A ver, hay cosas que son evidentes para todos, independiente donde quieran desarrollarse el día de mañana profesionalmente. Tenemos muchas amenazas. El diagnóstico en veterinaria sigue siendo un factor decidor. Ustedes, si les gusta la clínica, me imagino que tienen médicos o médicas que confían más que otros. O hay médicos que ustedes dicen, saben que cuando es gato, yo iría a ella, o a él, o es caballo. Entonces, todavía tenemos al debe algo más transversal, como que en el fondo, aparte estamos ocupando casi siempre, cada vez menos, pero casi siempre equipos que fueron desechados de medicina humana. Por ejemplo, un escáner en el neurológico, no hay un escáner como para gatos o perros, es como algo que de los 90 que se vendió porque no estaban ocupando en el hospital, y eso está fuera. ¿Sí? Cada vez menos. En países desarrollados ya hay como todo un tema distinto, pero en Chile estoy diciendo que eso es lo que pasa. La capacidad de tratamiento también, cuando tienen animales, estoy hablando de cosas que ni siquiera son como de infecciones, sino como patologías no transmisibles, por ejemplo, cáncer. ¿Es complejo tratar a un gatito con cáncer, un perro con cáncer económicamente? No hay lugares especializados. O sea, tenemos cosas que, si bien son clínicas en estos ejemplos, a nivel global, podemos hablar de neumología, por ejemplo. Aquí en Chile tiene CONAF algún tipo de incidencia en controlar ciertas cosas, pero también los presupuestos son acotados. En el fondo, acá el mensaje es que tenemos que tener algo preparado para responder a los desafíos actuales, y veterinaria estamos en desventaja. Básicamente eso. ¿Sí? Porque la disponibilidad de tratamiento, yo sé que a algunos de ustedes, o a la mayoría les va a gustar clínica, les van a querer hacer clínica el día de mañana, pero no toda la gente puede pagar una consulta de 30 lucas de emergencia. O ¿cuánto sale el perfil y hemograma? ¿90 luquitas? A mi universidad cobran 25. Ya, pero igual siguen 150 lucas que si tú lo veis como en el macro, no tiene al gato, al perro, entonces la disponibilidad y acceso a cosas sigue siendo como limitada en veterinaria. Ahora salgamos de clínica. Y en enfermedades de producción, enfermedades silvestres, es más acotado aún, porque hay menos especialistas. Yo no sé cuántos de acá quieren dedicarse a ecología o a conservación de especies. ¿Cuántos? Ni uno. Yo. Uno. Ya, uno. O sea, donde hay más demanda, hay más recursos. Así funciona. Donde hay menos recursos. Entonces,
a nivel de preparaciones de desastres, de enfermedades infecciosas que afectan a la salud pública, también eso se presenta. ¿Por qué se habla de gestión sanitaria estratégica? Aparte porque los recursos son limitados, sino porque hay cosas que hay que hacer primero para lograr objetivos después. ¿Sí? Entonces, en la diapo quiero que lean, antes de ver los círculos, lean primero, igual está chico, después lo verán, pero lean primero acá, ¿sí? Y después esto. El objetivo primario en gestión sanitaria es identificar las amenazas, saber qué está pasando con las enfermedades. Si se acuerdan, a nosotros nos interesa saber qué factores inciden para que se presenten o no ciertas enfermedades, porque si bien no podemos controlar todos los factores, algunos que controlemos sí pueden hacer un impacto. Y en vez de tener 10% de probabilidad, se puede bajar a 5%. ¿Sí? Entonces, ese es como el objetivo primario. ¿Qué herramientas tenemos? Bueno, vigilancia. Si no tenemos dato empírico, podemos tener modelamiento matemático, que es lo que más se ocupa ahora con inteligencia artificial. Herramientas moleculares. ¿Cuáles conocen ustedes? PCR ya, ¿qué más? ¿ELISA? No, porque ELISA usted está buscando un anticuerpo. Molecular, estamos hablando genes, buscar la presencia de una proteína que asociamos a una toxina. No, molecular tiene que ver netamente a nivel genético. Como PCR. Como GWAS, ¿conocen el GWAS? No. O los SNPs, que son, básicamente usted va a poner muestra de caquita. Y eso, no, SNP, porque usted está buscando la secuencia nucleotídica de proteínas. Por eso es SNP. Eso usted lo va a buscar y a imputar para ver si hay presencia o no de ciertas cosas que usted dice que van a hacer daño. Por ejemplo, la COX-3, ¿le suena también? Ya. Eso se hace mucho para imputar nuevas especies. Porque como eso es más conservado, usted, y es más fácil tomar una caca que capturar una ave que está en extinción. Usted lo ve, está esta COX, entonces esta es la imputación que estamos buscando, entonces tenemos herramientas para saber básicamente dónde está, básicamente, ¿sí? Entre otras cosas. ¿Para qué todo esto? Para el objetivo final que es prevenir, controlar y erradicar. No es lo mismo, vamos a ver un poquito, pero aquí vayamos a la otra imagen. La gestión sanitaria tiene que ser proporcional al riesgo. Aquí no se trata de invalidar algo que sea riesgoso, sino que es entender que, por ejemplo, si tengo 10 millones de pesos para hacerme cargo de 5 enfermedades y una de esas es súper importante, pero pasa cada 15 años, probablemente va a quedar en el ranking de prioridades más abajo. No porque sea menos importante, sino porque en el fondo, el riesgo que ocurra sí es importante si llega a ocurrir, pero la frecuencia no es suficiente para que acredite el uso de recursos en ese caso. ¿Sí? A eso se refiere como proporcional al riesgo. No quiere decir que no sea importante esa enfermedad, solamente que como estamos gestionando lo que tenemos que priorizar. Que sea transparente, flexible, es obvio, porque aquí hay recursos involucrados, hay personas involucradas y sobre todo ustedes el día de mañana van a poner su firma y timbre donde sea que haga. Entonces, esa firma y timbre, si usted no lee el documento o no está asesorando a su equipo, oiga, pero usted me acaba de certificar que eso está bien, pero usted no me está dando cuenta de los 15 millones de pesos que paga. ¿Sí? Auditorías. Eso es súper importante, por eso se asume que, yo creo que entiendan que sea transparente y flexible, tiene que ser en base a esos contenidos. Y que sea efectiva y eficiente tiene que ver obviamente con los recursos. Ahora, incentivos y capacidad de implementación. A ver, yo no estaba vivo, pero me cuentan que para la fiebre aftosa, cuando entró a Chile en los 80, se hizo una campaña como súper rápida, dentro de lo que se podía hacer en los 80, para ir a los focos más importantes a intervenir. ¿Ya? Y cuando llegó el SAC y dijo, ¿sabe qué? Aquí tenemos que matar a todos los vacunos,
Al otro día se acabó la fiebre aftosa. ¿Qué creen que pasó? Nadie denuncia. Todo escondido en su animal. Yo le estoy dando cosas que pasan en la vida real. Además, para el país. Yo le estoy diciendo lo que pasa. Y efectivamente, tuvieron que darse cuenta que, oye, parece ser que va a tener que ser un incentivo de compensación. No podemos pagar el vacuno completo, pero quizá el 50% del valor del vacuno. Y ahí tampoco lograron que todos se incorporaran al proceso, pero hubo mayor gente. Apareció la fiebre aftosa después. Oh, hay incentivos. ¿Se fijan? Entonces, ese incentivo se puede malinterpretar, pero estoy enfocándolo con que si estamos gestionando enfermedades de intervención con impacto en salud pública, no podemos dejar de lado que la gente también lo tiene como un rol que puede tener sentimental, puede ser un rol emocional. O sea, hay muchas cosas que nosotros desconocemos y la gente no se va a incorporar al plan de gestión si es que nosotros no le damos algo para compensar. Hay enfermedades que nosotros tenemos que básicamente aplicar el rifle sanitario, no hay otra forma. Hay otras que no, pero siempre el incentivo es un tema conveniente. En Chile, después de la fiebre aftosa, quedó estipulado por normativa que hay incentivos, hay pagos asociados, que no dice el monto, pero dice el porcentaje, como proporcional al 30% del valor del ave o del animal, pero tiene que haber incentivo. Y la capacidad de implementación es importante porque Chile, o al revés, lamentablemente sigue siendo Santiago Chile, aunque no nos guste. Y gestionar enfermedades en el sur sigue siendo complejo, particularmente en zonas geográficamente accidentadas, islas, archipiélagos, fiordos, en el norte también. Entonces en la zona centro-sur podemos decir que hay capacidad de implementación porque está el SAC central acá, está el CONAF acá, hay muchas cosas, pero en el sur es como las postas rurales. Básicamente el médico casi nunca está, sino que está la matrona o la enfermera, y para ir al médico tiene que ir al pueblo. Bueno, en veterinaria es más terrible todavía. ¿Sí? Entonces, eso tiene que tenerlo claro en su cuaderno, en su mente, que el incentivo y la capacidad de implementación también van a determinar qué tanto éxito vamos a tener en gestionar estas enfermedades que pueden impactar en el contexto de una salud. Ya sabemos, y ustedes ya lo saben hasta el cansancio, que todo esto está interrelacionado. Cuando yo estudié, básicamente habían dos esferas, ¿no? Humana y animal, y los ecosistemas eran donde interactuábamos todos, como el ambiente. Pero acá sabemos más que si rompemos ciclos normales de ecosistemas, hay impacto en las otras dos esferas. Ahora, pero el impacto, si lo tenemos que resumir, muy resumido, porque obviamente hay mucho más líneas de impacto, en lo económico y laboral van de la mano. Ustedes van a tener menos trabajo y los trabajadores van a tener menos trabajo. Si hay influenza aviar, como les contaba la doctora, se mata el galpón completo. Y eso significa que la empresa no tiene por qué tener pollero medio si no tienen galpón. Chao, se acabó la fuente de trabajo. Entonces, le estoy viendo incluso que tiene un rol social. ¿Sí? En los salmones pasa igual. Hay mucha gente, y con razón, que dice, oye, pero están interviniendo fiordos y cosas prístinas que no deberían intervenir, ¿cierto? Pero en la región no hay más trabajo. Y la gente tiene que trabajar. Entonces ese ímpetu de querer mantener las cosas como están, o sea, como son, está bien, pero hay que llevarlo a la realidad. Y pasa, no sé si se acuerdan de Freirina, por el tema de los olores, que estaban con la planta de cerdo faenado. Y lo cerraron al final. Bueno, había gente que se oponía, pero la mitad del proceso se opuso porque no tenían otra fuente de trabajo. Porque habitualmente las mujeres tienden a tener el rol clásico de, particularmente si en el campo, de cuidar los animales, cuidar los hijos, maternidad. ¿Y quién saca las lucas? El trabajador. Si el trabajador no puede, ¿qué hace? Si no tiene capacidad.
Si usted trabajó toda la vida de cajera en un supermercado o cajero y ahora está reemplazando por cajero por autoservicio, ¿qué hacen después usted? Si no tienen herramientas para reconvertirse y hacer otras cosas. Obviamente lo podemos hacer igual, pero es más complicado, ¿sí? Ese es el ejemplo del impacto que puede tener una enfermedad económico laboralmente a nivel de sociedad y salud pública, ¿cierto? Porque si, por ejemplo, estamos cerrando plantas, la gente va a faenar igual y lo va a hacer en malas condiciones. ¿Sí? Y ya creo que se lo mostré al principio, en seguridad alimentaria es muy obvio eso, los alimentos que están destinados a producir, porque tenemos toda una normativa asociada. Y la palabra en boga, sustentabilidad, ojalá que no agotemos los recursos, pero Chile lamentablemente, de que yo tengo razón, siempre ha hecho lo mismo. Vende todo lo que es cobre y compra las baterías. O sea, no tiene capacidad de Tengo una duda. ¿Usted no sabe cómo quizás implementaba un protocolo ahora que salió con una noticia de que Soprole había vendido como la empresa residuos salvador antes? ¿Ya? Sí. Como se supone que hay gente que no sé si como que se preocupa de esa agua para subsistir. Entonces dije como que simplemente en ese caso específico como que se contaminaron las aguas que se ponen o qué tipo de contaminantes quizás Ya, pudieron haber dejado. ya, la respuesta que puedo dar son dos. La que yo daría es una entrevista y la respuesta que pasa. Si me entrevistan, no, están todos los deberes establecidos, vamos a intervenir los caudales para que la gente tome las precauciones, vamos a distribuir pastillas de cloradas para que la gente potabilice el agua. Mentira. No se hace nada. Sí, están incumpliendo la ley 20.300, en cuanto ambiental están impactando todo. Humedales urbanos, cosas silvestres, pero la gente nos va a pescar, o sea, a ver cómo se lo explico otra vez. Lo más complejo que tenemos hoy en medicina humana y veterinaria no es entender las cosas malas, porque eso ya está claro. Si no se lava la mano después del baño, ya sabemos qué cosas pueden pasar, y así un montón de cosas. O sea, como que en la academia eso está claro. El tema es cómo intervenimos para que la gente cambie la conducta. Y aunque haya ese tipo de problemas, la gente no tiene otra fuente. Pueden haber caminos aljibes por la semana porque va a ir la noticia, sacar las fotos y listo, ahí está bien. Pero después se va, ¿y qué pasa después? Vean lo que pasó con el incendio en Valparaíso. Hasta el día de hoy están jodiendo porque no hay casas que están construidas, están zonas como completamente deshabitadas aún y supuestamente habían puesto todos los recursos. Y les pasé también que a los desastres naturales, las primeras cosas que pasan son rotura de cañería, agua servida, aparición de roedores, sarna, tiña, y empezamos a aumentar. Entonces, la gestión de desastre en ese contexto, contexto como si fuera la cañería, ¿vale? Esa es la respuesta que puedo dar. Sí, hacemos cosas, pero en la práctica es difícil. Porque usted sabe, por normativa hay, no sé si son 4, pero son 3. Porque está el agua potable, el agua de regadío y las aguas de pozo. ¿Sí? Agua de pozo profundo y superficial, o de puntera, o de vertiente, y todas se diferencian por cuántas partes por millón de cloro tiene por litro. De regadío están destinadas a regadío porque tienen menos de 200 partes por millón de cloro. Entonces esa agua no se puede consumir, pero sí puede ser usada para regar cosas. Pero cuando yo estaba chico, en los 90, toda la gente ocupaba el sartén de la agua para regar la lechuga. Y por eso estaba el cólera, y por eso estaba la campaña, oiga, lave la lechuga, lave todas las cosas, porque si no, póngale cloro. ¿Sí? En Perú eso todavía no se logra controlar, el cólera sigue siendo igual. Entonces, entre otras cosas, cuesta mucho que las personas cambien su hábito. Se supone que la literatura dice que si usted hace algo por 21 días seguidos, usted instaura ese hábito. ¿Quiere dejar de fumar? Deje de fumar 21 días seguidos. ¿Quiere acostarse temprano? Acuérdese temprano 21 días seguidos. ¿Quiere hacer ejercicio? Hágalo 21 días seguidos. ¿Quiere empezar a estudiar todos los días y no el día anterior de la prueba? Hágalo 21 días seguidos. Pero eso cambia. Cambia. Bueno, esto
básicamente lo mismo que le acabo de decir. En el fondo, nosotros como herramienta básicamente tenemos signologías, entendimiento de transmisibilidad de ciertos agentes, qué efecto tiene en la inmunidad, y eso es lo que entendemos como presentación de enfermedad, ¿cierto? Pero no todos van a ser tan claros. Y el rol de nosotros, justamente, por lo que te dice usted, eso se refiere con antropogénico, tiene que ver en cuáles son las condiciones que nosotros estamos dando para que las posibles enfermedades que puedan tener impacto en salud pública se puedan gestionar. Condiciones productivas, se supone que, por ejemplo, los únicos lugares por reglamento que están habilitados para faenar animales destinados al consumo humano es faenadoras. Pero todos sabemos que la faena informal existe, es muy alta. Todos tienen una vecina o conocen a alguien que vende huevos, no sé, estoy inventando, pero no debería pasar. Son rutas informales no controladas de comercialización. No tenemos idea de la trazabilidad, no tenemos idea cómo lo produjo, no tenemos idea de nada. Pero pasa. Entonces, ¿qué condiciones damos a nivel del marco normativo? También es importante. Esto está obviamente dando a entender ciertos patrones de diseminación. Pasa mucho con los microbasurales. Y vuelvo al tema de la conducta de las personas. Yo he visto, y me imagino que ustedes también, que hay gente que no tiene problema con vivir con microbasurales en la esquina de su casa. Y como que lo tiene tan normalizado que se va a la mañana al trabajo y todo, y la ropa de basura así igual. ¿Deberíamos tener algún tipo de cambio de conductor con respecto a eso? Sí, pero pasa. Y es un rol que tenemos que empezar a incidir, como tenencia responsable, y otras cosas. Y cuando hablamos de gestión, claro, queremos prevenir, controlar o erradicar la enfermedad, y eso va a determinar qué también vamos a responder a las emergencias. A ver, partamos por crecimiento poblacional. ¿Qué cosas están dando cuenta de estos patógenos emergentes? Primero que todo, ¿se acuerdan de lo que significaba emergente? Sí, profe. No, profe. ¿No? ¿Ya qué me dice qué significa? Ya, sí, me gusta. Que emergen en el momento. Ya, me gusta. ¿Alguien más? Porque son palabras que ustedes van a ver siempre. O sea, patógenos emergentes, enfermedades emergentes. ¿No es eso que será como la condición como específica para que salga? Está más bien por lo que dice su compañero. A ver, la literatura establece varias definiciones, pero la que más he visto yo, no estoy de acuerdo, pero en la que más he visto, patógenos emergentes o enfermedades emergentes son aquellas que se han descrito por primera vez en los últimos 30 años. Eso para mí no es reciente. Y usted decía como en el fondo que salieron nuevas, bueno, esa novedad eran 30 años, me refiero para la literatura. ¿Sí? Algunos dicen 40, otros dicen 25. El promedio siempre ha sido 30. ¿Sí? Y la red emergente es la que usted también mencionó, que en el fondo era enfermedades que aparecieron, se controlaron y por alguna razón volvieron a aparecer como casos nuevos de enfermedad. Reemergentes. ¿Sí? Emergentes tiene que ver con que son descritas o se han abordado por primera vez en los últimos 30 años. ¿Qué cosas han hecho que estos patógenos sean emergentes? Primero, crecimiento de la población humana. Hay muchos que dicen que estamos con un problema de natalidad. Estoy seguro que tienen que haber visto ese tema de que la gente no está teniendo hijos, y como no tienen hijos tenemos que importar gente que haga el trabajo, y por eso tenemos migraciones. Esto está todo como encadenado. Es básicamente todo político. Pero también en la actualidad somos 8.000 y tantos millones de personas. Y para el 2050 vamos a ser casi 10.000. ¿Cómo alimentamos a esas personas? Si no tenemos terrenos, porque los terrenos están interviniendo para tener casas, y tenemos la crisis habitacional. Se han visto las noticias que la gente ya no puede acceder tanto a la casa. Entonces vamos sumando el círculo vicioso. Vamos
consumiendo, sumando. Pero la población urbana también es un factor importante porque estamos, como no tenemos terreno, estamos interviniendo zonas que son silvestres naturales. Y con eso estamos rompiendo ciclos naturales de patógenos que están en su ambiente sin hacer problemas, pero como intervenimos, sí hacen problemas. Obviamente la gente está buscando más alimento, porque somos más, además de que sea inocuo y nutritivo, está demandando más. Cambio climático, me da lo mismo si usted cree en el cambio climático o no cree que de invención, da lo mismo, que es parte de la ONU, porque esto siempre es como si usted es terraplanista, da exactamente igual. Pero sí está ocurriendo cosas en el clima que están impactando que aparezcan patógenos nuevos. Eso sí está claro. ¿Qué es lo que está haciendo que aparezca eso? Es otra cosa, pero sí está ocurriendo. ¿Sí? Por ejemplo, el comercio internacional ha aumentado la parte ilegal. Por ejemplo, fauna exótica. Hoy por hoy hay mucha gente que tiene ganas de tener animales exóticos como compañía. La demanda de veterinarios para animales exóticos está aumentando. Puede que sean tortugas en su principio, un gerbo, un erizo de tierra, pero después vamos a ver culebras, va a ser cosas mucho más como... Sí, mucho más notorias, pero también por otra parte tenemos fronteras que nos están controlando el comercio ilegal. Todos los meses el SAC publica cuántos loros decomisó, cuántos carpichos venían de ajo como charango, y no tenemos puntos de control. Entonces también esa globalización que está bien, porque en el fondo pueden comprar ustedes de Temu súper rápido, pero también por otro lado tenemos el problema de que no hay puntos de sanitarios de control fronterizo para comercio ilegal. ¿Sí? Y es peor en otras partes del mundo, porque por lo menos aquí en Chile, yo no tengo idea. Yo sí he escuchado gente que ha comido carne de perro. Yo sí lo he escuchado. Pero hasta donde yo sé, que no la gente tiene el hábito de comer carne de serpiente o de tortuga. En otras partes es parte de la dieta. ¿Sí? Entonces, y sin ir más lejos, el tema de Wuhan con el coronavirus, se supone que fue en el mercado de animales vivos, hubo un intercambio ahí. Y obviamente estamos interviniendo sistemas naturales, con ciclos naturales de sus agentes patógenos, como salen y ahora tienen contacto con nosotros o con nuestros animales domésticos, puede ser problema para la salud pública. ¿Sí? Entonces, ahora, en la emergencia de patógenos emergentes, ¿sí? No es lo mismo, porque ya definí emergentes en cuanto al patógeno, pero la emergencia me refiero a cómo hacemos algo cuando está pasando algo malo. Pasa, por ejemplo, los animales de traspatio. Toda la gente que tiene gallinas, caballo, chanchito y todo, y comercializa cosas, mueve animales para arriba abajo, y no tenemos idea de dónde están. ¿Por qué? Porque entre otras cosas aparecen tan rápido como se van. Alguien dice, oye, quiero tener gallinita, quiero tener huevitos para el fin de semana, ya tiene sus 30 gallinas, hoy no me funcionó, listo, dejó de hacer traspatio. O vendió una gallina a la vecina, y ahora sí la tengo, y vamos moviéndonos. Pero nadie sabe dónde están, pues. Entonces, ¿cómo gestionamos si no sabemos dónde están estas zonas? Si sabemos que existen, pero no sabemos dónde. Problema. Bueno, yo también en la primera clase les mostré que no podemos entender salud pública si no entendemos las determinantes sociales de la enfermedad. La gente que tiene más precario el acceso y disponibilidad a servicios sanitarios es la más vulnerable. Tiende a ser las personas que menos información también manejan. Entonces también la educación es súper importante como intervención. Y los hábitats que se están sobreponiendo entre personas, animales domésticos, animales silvestres. Entonces eso hace más complejo poder gestionar y por eso explica en parte por qué tenemos emergencia patógena. Esto es como, se lo salió un paper,
resumen en el fondo todo lo que acabo de decir de las 4 diapos en una sola. Por alguna razón hay introducción, que la acabamos de mencionar, introducción de algún patógeno o introducción en el sentido de que apareció un patógeno que va a tener contacto con agentes carcinogénicos. Va a haber transmisiones entre animales, incluido el hombre, por supuesto con el impacto a nivel de animal, reservorio, incluyendo el hombre. Y esa transmisión humana-animal puede ser continua o puede cortarse en el momento, pero en el fondo si llega a ocurrir, vamos a tener morbilidad muy alta y eventualmente mortalidad social. ¿Se acuerdan cuando yo les digo morbilidad? ¿Qué entienden por morbilidad? Sí. ¿Qué me dice que es morbilidad? Cuando es altamente contagioso. Altamente contagiosa es contagiosidad. O sea, fácil de contagiarse. Pues, eso es Fácil de contagiarse. es como. Es que hay. Fácil de transmitir. Exacto. Algo así. Morbilidad. Si yo les digo ya, esta enfermedad tiene 100% de morbilidad y 90% de mortalidad. Todos se van a enfermar. Todos se van a Sí, enfermar. es por ahí va. Morbilidad es de cuántos se expusieron, cuántos se enfermaron. Pero no estoy hablando de prevalencia. No estoy hablando totales versus población total. Estoy diciendo se enfermaron todos. Es altamente morbilidad, es por eso. Si ingresa, se van a enfermar todos, o gran parte. Y después, ¿cuántos de esos se enfermaron? Ahí tienen prevalencia y todo el tema. Pero eso no es bien. Y esos son los impactos que vamos a ver más en la salud pública. Ya, pues, pero ¿cómo definimos entonces las políticas en sanidad animal? Nosotros tenemos un Ministerio de Medio Ambiente, se supone que va a salir el próximo año o el subsiguiente este Ministerio de la Conservación del Medio Ambiente. Se supone. Pero ¿cómo lo hacemos? Porque en el fondo esto, a ver, yo quiero salir de lo partidista. Me da igual si usted este próximo sábado va a votar por Kaiser, por Cas o por Jara o por Artes, me da igual. Estoy hablando lo político. Y lo político es cómo nos relacionamos entre personas. Eso es política. ¿Sí? Y lo político es cómo nos ponemos de acuerdo. Lo que yo creo que es prioritario para usted puede no serlo. ¿Cierto? Y en veterinaria y en sanidad animal es más complejo porque aquí prima el factor económico productivo. Entonces, es complejo. Yo estaba en reuniones viendo y cómo pelean así con los gerentes generales de las empresas que no puedo nombrar, pero pelean y se sacan encima, oye, le tengo ingresos de tantos millones de pesos, que tú me venías a joder por este bicho, una paloma, y me vas a hacer invertir 400 millones de pesos por un manejo integrado de plagas. No, te loco. Pongo una malla Rachel, no. Yo estaba ahí. Eso lo digo. Es complejo el tema de cómo definir políticas públicas, pero necesitamos garantizar la seguridad alimentaria, entre otras cosas, controlar las enfermedades, porque sabemos que hay impacto a nivel del ecosistema, salud pública, los animales y económicamente también impacta. Pero, insisto, los elementos críticos que, independientemente de lo que usted piense, tiene que considerar eso. Lo que usted gestione tiene que ser proporcional al riesgo que puede generar, tiene que ser transparente en el proceso, tiene que ser flexible, es decir, si usted tiene nueva información que hace que su decisión inicial tenga que cambiar, cámbiela. El signo mayor de inteligencia no es el IQ, es cambiar los millones. No se olviden de eso. Ustedes si están toda su vida pensando algo correctamente y tienen nueva información que los hace replantearse, replantéense. No está mal, eso es signo de inteligencia. ¿Sí? Y sobre todo se va a ver si ustedes el día de mañana, estoy seguro que van a tener posiciones de poder, van a tener gente a cargo, van a tener que gestionar equipos. Se supone que ustedes están a puertas de salir al mundo laboral, si es que no ya están trabajando, y van a tener gente a su cargo. Entonces, lidiar con personas ya es complejo. Usted, no sé qué me dijo que su profesor guía y corrector tampoco la pesca. ¿Cierto? Eso es gestionar personas, entre otras cosas. ¿Sí? Entonces los elementos críticos a encontrar en este contexto llegando a gestión de sanidad animal es básicamente
ser capaces de, al tener nueva información, flexibilizar su opinión y establecer medidas que sean más eficientes y más efectivas por lo demás. Ya, ok, entonces, ya les dije qué cosas teníamos como objetivos prioritarios, ¿cierto? Teníamos herramientas que podíamos ocupar. Queríamos lograr prevenir, controlar o erradicar enfermedades que pueden tener impacto en la salud pública. Les dije que teníamos que ponernos a conversar y decir, ya, ¿qué vamos a priorizar y qué elementos vamos a considerar? Ya, pero ¿cómo diseñamos la política? Por lo menos deberíamos conocer la epidemiología de la enfermedad, es decir, cómo se presenta, a quién afecta, qué factores están incidiendo que favorezca esa presentación, qué cosas pueden proteger a la población, qué poblaciones particulares más susceptibles que otras, cuáles son sus características y sobre todo los drivers ambientales. Drivers es un nombre fancy para decir impulsores, pero ustedes en la literatura lo encuentran así, drivers ambientales. ¿Cuáles son los drivers sociales que explican esto? Básicamente factores que van a explicar que favorezcan más o menos ciertas cosas. Eso es drivers, ¿ya? Entonces, al menos teniendo esas tres consideraciones, usted va a empezar recién a decir, así tenemos que diseñar como base la política de sanidad animal que va a tener impacto en salud pública directamente. ¿Hasta ahí? ¿Dudas? Yo sé que esto para ustedes va a ser obvio, pero en general, si hago el gran como panorama de todas las veces que he hecho esta clase, no es tan obvio. Una cosa es controlar y otra cosa es erradicar enfermedades, ¿sí? Pero el control y erradicación, como le acabo de mostrar en la video anterior, no depende solamente de la voluntad y que también nos ponemos de acuerdo, sino que tiene que ver con la característica de lo que somos capaces de intervenir. Por ejemplo, salgamos de animales, el cáncer de mama, por ejemplo, una política importante de GES, de salud pública a nivel nacional, ¿cierto? Pero el cáncer de mama, mientras seas mujer, es un riesgo que no puedes evitar en el fondo. Tú no puedes intervenir, dejar de ser, bueno, sí, ahora sí, pero en términos concretos como de biológicos, no va a poder intervenir ese factor, pero sí puede intervenir otros factores predisponentes que pueden disminuir la presentación de cáncer. Por ejemplo, encontrar el gen que está asociado a, entonces usted tiene como 5 años antes, ya el chequeo listo que tiene, por ejemplo, una expareja que tuvo en el 2017. Todas cosas. No, yo estoy casado. No, porque me acuerdo, porque toda su familia tuvo cáncer. No, sí, toda su familia tenía. Toda. Su abuela, su mamá, yo la conocí, mi ex suegra, estaba recién operada, de hecho cuando la conocí. Y ella, obviamente, eran 2 hermanas, son 2 hermanas. Y obviamente quedaron como súper marcadas y se hicieron un examen en Estados Unidos para buscar el gen. Y las 2 tenían el gen. Y yo me acuerdo, este no fue la razón porque terminaron, terminaron después. Pero, no, esto fue el 2017. No, el tema es que me dijo, me quiero sacar las mamas. No, se superó, al final se enchuló y hizo todo. Aprovechó de hacerse una lipo y todo. No. Volvamos. Terminamos 2 años después. Y estuve con ella después. Estuve antes y después. Aprovechó igual. No, si yo la tuve que cuidar. No, sí, paréntesis. No, pero en serio, después de la liposección quedan hechas bolsas. Quedan completamente moreteadas. Sí. Están con drenaje hasta en todas partes. Yo tenía que drenar, pero no, créanme que no es bonito. No, para nada no es bonito. Drenaba Tampoco, si yo. No, fíjate que no. Y es, voy a hacer más difícil todavía. Yo estaba de acuerdo, siempre apoyé, pero yo quería menos volumen de mamás. Porque encontraba que 350 era mucho. Y al final fue 350. Yo prefiero.
Cuando vi, porque fui a la compañía médica, vi que dije, no, con 200 está bien. Así como que- y ahora se lo sacó, supe después que se lo sacó, porque le molestaba mucho la espalda. Bueno. Igual sabía decir. No, que por otras razones es que, doctora, entonces por otras razones tenemos buenas razones. Pero le estoy contando que en ese caso ella intentó hacer algo para intervenir en la presentación de la enfermedad, que era cáncer de mama, y para eso se anticipó 2 o 3 años, teniendo el historial familiar, vio que tenía el gen y dijo, voy a intervenir, me saco las mamas, que es básicamente la zona donde más va a generar problemas. Pero también mi problema con ella, se lo planteo así, fue porque no tenía la información real que podía desencadenarse, porque su hermana no tenía. Y después empezó a averiguar y otras familias tampoco tuvieron. Entonces como que ella se ensegueció que sí iba a tener. Entonces su mentalidad cambió a, voy a tener cáncer. Entonces lidiar con alguien que está pensando todo el rato que voy a tener cáncer es complejo, a eso voy, una enfermedad, como decía. Ya, pasemos a animales ahora. Es importante entender que hay factores que no van a poder intervenir 100%. Por ejemplo, neoplasia. Por ejemplo, que las constructoras cada vez más vayan construyendo en la loma del cerro. Sabemos que eso genera un problema, porque estamos interviniendo en el ecosistema, pero no podemos pararlo porque en el fondo no hay terreno para construir casas, entre otras cosas. Y pues estamos construyendo en altura todo, y tenemos objetos verticales cada vez más, entre otras cosas. ¿Sí? Entonces, hay algunas enfermedades que vamos a poder controlar, otras que vamos a erradicar. Y aquí tengo un regalo. No tomen el celular, no tomen el celular, porque es una pregunta honesta. Yo no sé. Un alfajor. Un alfajor. ¿Cuál es la única enfermedad que se ha erradicado en animales en el mundo? ¿La han escuchado? ¿Hay una? En el mundo. Sí. Animal, la primera. La primera enfermedad animal que se erradicó en el mundo. Y que se erradicó. Obviamente hay cosas humanas que también pasaron, pero animal, fue la primera vez. ¿Sabes? ¿No has escuchado? ¿Es de Gino o no? ¿Será de Gino? No, no. Es de vaca. Viste, pero no jodas. ¿Qué te lo sabes? ¿No? De otra vista. ¿Es un varón? No, si doy otra pista va a ser más fácil de cachar. ¿No? ¿La peste? ¿Una peste? Es una peste, sí, es una peste. Se ha conocido como peste. ¿Se ha conocido? Peste bovina. Peste bovina. Ah, ya. ¿No? ¿Pero cómo se llama eso? Bovinitis. Bovin pest. Bovine pest. No, ya pongan su celular. Ahora, escriban en Google Rinderpest. Rinderpest. ¿No le llegaron el chocolate? ¿Cómo que no? No. La dije toda. Ya dije todo, no. Rinderpest. Es la primera. Pest. Peste, sí, ¿verdad? Rinderpest. Es la primera enfermedad animal que se erradicó. Pero no todas van a ser capaces de ser erradicadas. Sí, pero podemos erradicar en una parte y controlar en otra. Porque quizás hay condiciones ambientales que nos permiten controlar acá y erradicar acá, pero otras que no tienen esas condiciones podemos hacer otras intervenciones, ¿cierto? Pero en teoría, cuando controlo estoy buscando que la presentación sea menor o que el impacto sea menor también, y cuando erradico estoy buscando que no exista, ¿cierto? La viruela, entre otras cosas. Es que siempre hablan en esta clase cuando dicen vamos a controlar enfermedades, vamos a erradicar enfermedades, pero no hay ejemplos concretos. ¿Qué enfermedad se erradicó animal? Ok. Pero Sí que ya la cosa hacemos un break.
el diseño. Obviamente voy a hacer más preguntas para que se gane el chocolate. Cualquier sea su opinión, lo que queremos diseñar como plan de gestión sanitaria es, obviamente, o bien prevenir, o bien controlar, y si se puede, erradicar, ¿cierto? Ese sería como el objetivo final de lo que queremos buscar. Hacemos vigilancia. Yo les hablé que había distintos tipos de vigilancia. La activa, la pasiva, la global, la dirigida. ¿Se acuerdan? ¿O no se acuerdan? Sí. ¿Sí? Ya. Vamos a tener medidas que pueden ser generales, específicas, y van a ser acotadas o largas en el tiempo o permanentes en el tiempo. Y aquí viene algo que ustedes no van a poder salvarse jamás de la vida. Indicadores de que lo que están diciendo que están haciendo se está cumpliendo. Por ejemplo, ¿cómo ustedes acreditan que están aprendiendo supuestamente para la UTLA? Están arrobando los rápido. Es el indicador. ¿Y cómo están aprobando o acreditando que están en el buen promedio? La nota. Si usted me plantea un programa o su tesis y me dice que quiero hacer esto, usted me tiene que decir qué cosas tengo que ver como indicador para saber que lo que usted me dice que está haciendo lo está logrando. El indicador. ¿Sí? Por ejemplo, en producción animal. Oye, yo quiero que de aquí en 2 meses la mortalidad del 10% baje a 5%. Un indicador. O, si quieren verlo como económico, quiero ganar que mis aves lleguen a los 40 días con 3 kilos de peso. Ok, indicador. Algo que me diga que estoy bien encaminado, me falta por lograrlo o ya no lo logré. ¿Sí? Por eso les pregunté el avance. El avance de su tesis tiene que acreditar en alguna parte que ustedes parcialmente lograron un objetivo, o la mitad de uno, pero tiene que haber algo que yo lea, o su corrector lea, que en el fondo diga, ah, efectivamente esto está indicando que está logrando lo que quiere hacer. En programas sanitarios es lo mismo. Si tengo que controlar una enfermedad, habitualmente busco mortalidad como indicador. ¿Sí? Segundo indicador habitual, incidencia. ¿Se acuerdan lo que es la incidencia? Incidencia. Ya les dije morbilidad. ¿Qué era? ¿Cuántos se enfermaron total de la población? ¿Cierto? Listo. La prevalencia era básicamente una proporción matemática de total de enfermos, población total. Y la incidencia eran los casos nuevos de enfermedad. Entonces, si usted tiene una incidencia de 30%, quiere decir que hay 30 casos nuevos de enfermedad por cada 100 animales. Usted como indicador de un plan que está bien diseñado, usted está buscando que ahora sea 25. Puede que no sea tanto, pero si no puede controlar más, es un indicador que está avanzando. ¿Se fija? Incidencia es un indicador. Morbilidad es un indicador. Yo sé que aquí puedo llevar a colación momentos malos de la pandemia, pero ¿se acuerdan que hablaban mucho del número efectivo, el R, el R sub 0, número reproductivo básico? La velocidad de transmisión de la gente entre personas. Y decían que ahora estamos con un R de 5. Significaba porque por cada caso de persona infectada daba origen en promedio a 5 casos más de personas enfermas. Entonces, si lograba pasar de 5 a 3, significa que ahora se está enfermando en promedio 3. Logré como indicador bajar. Entonces, el mensaje final es que independiente que usted diseñe el programa y tenga el objetivo claro, la vigilancia clara y las medidas que debe implementar, si no tiene el indicador de cómo lo logra, es un programa que queda en el papel. ¿Sí? Y todos los proyectos que ustedes presenten de aquí en adelante en su vida tienen que acreditarlo con un indicador. Si es productivo, si es sanitario, da lo mismo. Pero en el caso de programas sanitarios tiene que haber el indicador de que lo estamos logrando. Y aquí viene la estrategia comunicacional. Es súper importante, porque en la vida real, chiquillos, a mí no me gusta esta parte, pero es lo que más veo. Muchas veces las formas importan más que el contenido. El envase vende mucho más. Como presento mi producto, como lo maquillo, comunicacionalmente es mucho más importante a veces que el contenido. ¿Y por qué? Porque eso tiende a generar mayor cambio conductual. Yo no tengo Instagram, de hecho no tengo ninguna red social. Lo que tengo es WhatsApp. No tengo ni LinkedIn, no tengo nada.
Pero yo sé que ustedes están constantemente bombardeados por TikTok o Instagram. Por ejemplo, a ver, pues es que hago ejemplos como más cotidianos porque creo que así la idea central se mantiene. Cuando yo era chico, en los 90, el estándar de belleza era delgadísimo y rubio, si era mujer. Ahora, pero eso era como la modelo en mi universo, de repente aparecer un concurso entregando el premio, la que tal, y eso era como el contacto que teníamos como en la tele. Ustedes están todo el día viendo modelos de belleza. Están comparándose todo el tiempo cómo debo llegar a ser. ¿Cuál es el estándar hegemónico? ¿Y cómo estoy yo? Y se están comparando todo el rato. En musculatura, da lo mismo. Gym, igual. Oye, mira cómo está definido. Están completamente bombardeados todo el rato de lo que debo ser. Y eso sí genera un impacto en su conducta. ¿Cuántos de ustedes cambiaron hábitos solamente por cosas que vieron en TikTok o en Instagram? ¿O agregaron una rutina de skincare que antes no tenían? No sé. Estoy diciendo, quizás acá no son tan influenciables, pero a nivel general, el macro sí. ¿Sí? Entonces, a eso me refiero con estrategia comunicacional. Yo tengo que hacerlo todo bien, por supuesto, que estoy buscando el efecto, pero también, si no soy capaz de comunicar lo que estoy haciendo, el plan tampoco avanza tanto. Tengo que demostrar que estoy avanzando, con el indicador, pero también diciéndolo bien. Y tengo un ejemplo súper claro que ustedes vivieron directamente: la pandemia. Y lo dejo hasta ahí porque voy a seguir hablando ahí con la foto que viene. ¿Ya? Hagamos un break de 10 minutos. Decimos salimos cantando. Ya. A ver, a las 12:05.